buenas noches, ingenieros. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la AP número 4 con respecto a la resolución del cuestionario, donde que nos vamos a centrar en lo que es un sistema termodinámico al mezclarse con otro y además de sus orbitales y los cambios de fase. Primera pregunta. Tenemos que la descripción microscópica y macroscópica de un proceso realizado por el sistema termodinámico en el que existe un cambio de fase y la situación de equilibrio después de haber terminado el proceso. De manera macroscópica, lo que podemos ver es cuando nosotros, es decir, colocamos un hielo a una temperatura ambiente, este se va a diluir. Esto es un cambio de fase. Pero si nosotros estamos expensos a colocarle una variable con respecto a la temperatura, este de estado líquido va a pasar a un cambio de fase gaseoso, donde que va a tener que superar las fuerzas de intermoleculares que existen en el sistema. Es por eso que tenemos esta parte de aquí. Tenemos nuestro sistema en estado sólido. Para poder pasarle a un estado líquido, vamos a usar el proceso de fusión, el estado líquido, pero de esto requiere de la variable de la temperatura. Dependiendo del compuesto, sustancia que estemos a usar en nuestro sistema, va a variar. En mi sistema termodinámico, para pasar de un estado sólido a líquido, se necesitó de 135 grados centígrados. Ahora, si bien ya tenemos el estado líquido, ahora podemos pasarle a un estado de vapor, que también se necesita de la variable de la temperatura. Pero para ello se necesitó de mi sistema, en mi caso, de 235 grados centígrados, para que éste llegue a superar las fuerzas intermoleculares que existen entre ellas y pasar a un estado de vapor y sin que ésta pueda volver a regresar a un estado líquido. Algunas moléculas sí van a volver a regresar porque aún no superan ese estado de fuerzas que tienen entre ellas, la cual no van a llegar a pasar a vapor, pero las otras sí. Pero respecto a un determinado tiempo, van a estas llegar a superarse todas y van a liberarse espontáneamente por el entorno. Ya. Esto también puede llegar a ser inversa si fuera un proceso cíclico, pero como es un sistema termodinámico, no es un proceso cíclico, además que nuestro sistema es cerrado. Debemos considerar que nuestro sistema empezó en un estado líquido, para la cual explicar de manera cíclica, lo explicamos a partir de un estado líquido a sólido y para pasarlo nuevamente a líquido y vapor. Para ello también necesita el cambio de variable, es decir, después de un determinado tiempo, esta va a pasar a ser un estado sólido, después líquido y vapor, como ya hemos mencionado en la explicación. De manera microscópica, lo que se puede observar es que vamos a tener el calor y por otro lado vamos a tener temperatura. Cuando están las moléculas de nuestro sistema termodinámico en un estado sólido, va a existir una mayor interacción y una mayor fuerza entre ellas. Por eso es que las celdas que se forman de manera cristalina son más resistentes y más unidas, por lo cual generan mucho mayor energía. Ya. Mientras más temperatura nosotros vayamos colocando, se va a existir un grado de calor mayor, por lo cual va a pasar a un estado líquido. Las moléculas van a dejar de interactuar entre sí y van a empezarse a separar no a una mayor distancia, sino mínima, la cual va a ser un estado ya líquido. Sus fuerzas de interindividualidades por moléculas van a ser mucho más menores que el estado sólido y lo mismo su energía. Por lo cual, vuelta al momento de nosotros pasar a un estado ya gaseoso, la temperatura va a ir también en aumento, y al igual que el calor. Lo cual, ¿qué es lo que provoca? Que las individualidades ya estaban separadas. Mientras más temperatura, más movimiento y más separación de las mismas. Van a tener que superar un estado de fuerzas de interindividuales de cada una de ellas para poder pasar a las diferentes etapas y fases de cambio, lo cual al momento de superar ese
nivel de ya no regresar a un estado líquido, sino únicamente quedarse en una sola fase, ya tenemos a nuestro sistema en una fase gaseosa porque ya se liberó, ya no hay una interrelación, ya hay una separación más grande y el cual va a dispersarse por el entorno o por el contenedor que estemos llegando a ocupar. Ahora vamos a pasar con la siguiente pregunta. Tenemos que una posible explicación sobre cómo pueden estar modificándose los orbitales atómicos y moleculares durante el cambio de fase. Para ello, poder identificar primeramente una molécula o una individualidad. Vamos a estar vamos a necesitar de una radiación primal X de radios de recursos. Para ello, al momento de nosotros exponerlos ante estos rayos, vamos a tener decoloraciones de nuestras moléculas. Tenemos la roja, que es en la menor concentración, donde que se pueden encontrar las individualidades o moléculas, la morada, que es más expensa a encontrarse las individualidades, y la verde, que es la superior a todas de ellas, y que bien, mientras más concentrado esté en la zona verde, más es la posibilidad de encontrar una de nuestras individualidades. Pero, ¿qué ocurre al momento de cambio de fase? Tenemos un estado sólido. Las cadenas que están formando van a tender a separarse, pero las moléculas también van a sufrir un leve cambio con respecto a la temperatura, que van a tener distintas propiedades físico-químicas, las cuales provocan que ésta sea sólida, líquida y gaseosa. Ahora vamos a proceder con la siguiente pregunta. Al añadir mezclas de un sistema termodinámico elegido, las individualidades de otro sistema termodinámico, las cuales incrementan las fuerzas interindividuales, ¿cómo afectará esta inclusión del cambio de fase analizado previamente? En mi caso, elegí mi sistema termodinámico, que eran las moléculas de ácido sérvico presentes en una lata de atún, y otro sistema termodinámico, elegí la mezcla de glucosa en mi sistema, que era presente en la miel. Nosotros, al mezclar nuestro ácido sórbico con lo que es la miel, hacer tipo familiares de la parte de las glucosas, van a hacer que estas tengan una mayor dificultad al momento de congelarse. Si nosotros mezclamos el ácido sórbico con la miel, estas tienden a que se congelen de manera más lenta, lo cual provoca que no se congelen completamente, sino incluso al momento de congelar la miel con el ácido sórbico, lo que provoca es que tengan una estructura blanda y no completamente sólida por esta interacción de la miel con el ácido sórbico. Mientras que si le pasamos a un estado líquido, estas tienden a ser mucho más espesas, tienen una mayor interacción y fuerza, sí, pero no es completamente líquido, sino ya es espeso por la concentración del azúcar y el ácido sórbico, que es un conservante. Si nosotros queremos pasar de nuestro ácido sórbico con la miel mezcladas a un estado de vapor, el cual es prácticamente imposible, por lo que al momento de calentarlas, pese a elevarles a una temperatura demasiadamente elevada, ya superior a los 235 grados que necesitábamos inicialmente con nuestro ácido sórbico, ahora se va a requerir de más. Incluso al momento de tenderse a evaporar, algunas moléculas sí van a ser liberadas, pero en cambio vamos a tener un resultante que va a ser una miel, ya no una miel, sino una mermelada, ya casi un dulce espeso, sólido, y la mayor concentración de nuestras moléculas se van a encontrar en ese sólido que hemos generado a base de la mezcla con ella, y ya necesitaríamos de otras variables para que estas puedan pasar a las distintas fases. Bueno, esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.